Encuentro Familiar, un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Y ahora con ustedes, Marina Pinto. En uno de los retiros pastorales en Guatemala, tuve la oportunidad de entrevistar a una madre quien vio a su hija sufriendo ante una inesperada enfermedad. La fe hace que tengamos esperanza en algo. Nos dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como padres nos alegramos cuando vemos que nuestros hijos van creciendo sanos y llenos de energía. Pero ¿qué pasa cuando observamos que el crecimiento de nuestros hijos se está produciendo muy acelerado? En el programa de hoy, nuestra invitada nos comparte acerca de la enfermedad que su pequeña hija fue diagnosticada y cómo ellos buscaron alternativas para una solución. No te vayas, que después de la pausa regresamos con nuestra invitada. Doy la bienvenida a nuestra invitada y voy a pedirle que se presente y nos hable de su familia. Mi nombre es Wendy Yesenia Pirircuyán de Pérez. Tengo 34 años de edad. Mi esposo se llama Alejandro Pérez Cardona, tiene 39 años de edad. Tenemos 3 hijos, un varoncito de 10 años, la nena que tiene ahora 9 años y mi pequeña que va a cumplir 5 años. Wendy, agradezco que ha tomado el tiempo de compartir con nuestra audiencia. Estamos hablando sobre el crecimiento de los niños y nos alegramos en ver la evolución de ellos. Pero en el caso de ustedes, más bien fue preocupante porque el crecimiento de su hija era muy acelerado. Cuéntenos su experiencia, ¿qué pasó? Mi nena ahora tiene 9 años, pero a la edad que ella empezó a cumplir 6, empezó a tener cambios en su cuerpo, algo que nos refirieron con médicos, ¿verdad? Hospitales en el cual se nos cerraban las puertas, pero es ahí donde nosotros vimos la mano del Señor, porque desde luego que a mi nena le detectaron ese microadenoma fisario en la glándula izquierda y que los médicos me decían que solo podía estar ella detenerle el crecimiento de ese microadenoma con ese tratamiento, ¿verdad? Algo que nosotros nos decían los médicos que quizás puede que sea genética de parte de mi esposo, ya sea mía, pero como la verdad es que estábamos en tiempo de pandemia, no teníamos el alcance, ¿verdad?, para estar pagando muchos estudios, sino que nos enfocamos directamente con ella. Y la verdad es que nosotros en un momento de angustia ya no teníamos dinero para comprarle los medicamentos y el médico nos decía de que sí era necesario, porque si no ella podía crecerle y era difícil para la vida de ella, y nos decía que no había mejor lucha, ¿verdad?, que no se puede hacer, y nos ayudaban para que nosotros pudiéramos tener confianza en el Señor. O sea que la causante de ese crecimiento rápido de su hija era ese microadenoma fisario. ¿Cuáles fueron los síntomas que ustedes notaron en ella? El síntoma que vimos en ella, yo como madre, ¿verdad?, le empecé a ver el sudoramiento en las axilas y vi que ella me empezó a crecer, pero así de un momento a otro me empezó a crecer y la vi bien alta y me preocupó porque ya estaba dejando al nene mayor, pero ella era chiquita, de ser la más pequeña pasar a ser la más grande, y el médico me decía que si yo dejaba que ese estiramiento ella se quedara, ya no iba a crecer, se iba a quedar chiquita en una etapa. Y que ese microadenoma iba a ir creciendo, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar, ahí sí que primeramente la confianza en el Señor, y le pedía mucho al Señor, y yo me arrodillaba y le decía al Señor que Él nos diera las fuerzas, porque uno como madre pues yo no quería ver a mi nena sufrir. Y el médico me decía de que luchara porque algún día ella me lo iba a agradecer y que iba a ser feliz. Y hasta aquí eso es lo que hemos hecho, confiando en el Señor. Y en algún momento que nosotros, a mi esposo precisamente, que le pusieron cepo ahí en ese hospital y descabalamos el dinero que era para el tratamiento. Y es ahí donde íbamos en el camino, y esa vez nosotros hace un aproximado, cuando ella tuvo como 5 meses,
la logré inscribir en ese hospital Juan Pablo. Y gracias a Dios, a que era por nada que la fui a inscribir en esa oportunidad, me dieron la oportunidad de yo entrar en ese hospital. Y ahí le fui a hacer unas resonancias magnéticas porque valían 2.900 en otros hospitales. Y ya no nos alcanzaba para hacer esos exámenes. Wow. Y de ahí fuimos a ese hospital y nos hicieron el examen. Y cuando yo iba ya no podíamos. Yo le decía al Señor, ayúdame. Y en un momento, como seres humanos, nos afligimos. Y yo le reclamé al Señor. Yo le dije al Señor, ¿por qué me das esta carga? ¿Por qué a mi nena y no a mí? Porque me dolía verla. Como era el tiempo de la pandemia, como usted lo dijo, en ese momento el dinero para cubrir los tratamientos y las medicinas se agotaron. Pero ¿cómo solucionaron esa parte? Llegando a un lugar ya casi cerca del hospital, yo recordé que tenía que ir a traerle un examen a mi nena ahí en ese hospital. Y le dije, fíjese que no encuentro la medicina en la farmacia. Y solo me agarró la mano un médico y me dijo que era una de las beneficiarias que a mi nena le iban a regalar 4 tratamientos. Wow. Y yo ahí le dije, levanté mis manos y le dije al Señor que muchas gracias, porque ahí me demostró el Señor que realmente Él está con nosotros en los momentos difíciles. Así es. Y ahí empecé, llené formulario. Y de ahí cuando ya iban a terminar los tratamientos, el siguiente tratamiento, el médico me dijo, mire, me dijo, voy a volverle a llenar la solicitud, me dijo. Y hasta aquí le hemos pedido al Señor, porque yo le decía al Señor que me diera el privilegio de que me sanara mi nena, y el médico me decía, de miles hay una que Dios sana, me dijo. Y yo sigo confiando en el Señor. Y ella me decía, mami, yo sé que estoy sana, me decía, confiemos en Dios. Y yo le dije al Señor, Señor, dale la sanidad a mi nena. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Estamos escuchando a Wendy y qué hermoso es escuchar la fe de esta pequeña diciéndole a su madre, yo sé que estoy sana, confiemos en Dios. Ella misma dándole ánimo a su madre. Wendy, ya han pasado algunos años. ¿Cómo sigue la salud de su nena? Pues la verdad es que ahorita me mandaron a hacerle unos estudios, una resonancia magnética, pero según la doctora me decía de que tenía que esperar hasta los 11 años para dejarle de poner el tratamiento y ella soltarla para que ella desarrolle, ¿verdad? Y que probablemente decía ella que el microadenoma desaparezca al momento que ella desarrolle. Pero ahí sí que nosotros seguimos confiando en el Señor. Yo tuve un sueño hace meses de que yo la veía a ella sana. Me decía fuera del micrófono que al momento de cuidar a su hija surge otro problema de salud en su familia. ¿Qué estaba pasando en ese momento? El año pasado fue también algo duro porque mi esposo le dio una fuerte neumonía. Ahí sí que vimos la mano del Señor en la vida de mi esposo. Mi esposo se estaba despidiendo de nosotros porque él ya no podía, él ya no aguantaba el dolor en los pulmones. Y yo recuerdo que el Señor decía, y como decía nuestro hermano Ernesto Pinto, que a veces no necesitamos llamar a alguien más, sino que nosotros tenemos fe. Así es. Y yo le creía al Señor en ese momento, porque me decía, ¿qué voy a hacer si mi esposo le pasa algo y yo con mis nenes, y mis nenes me necesitan? Y le pedimos mucho al Señor. Y me identifiqué cuando dijo hermano Ernesto que a veces los niños le piden a Dios y Dios los escucha. Y uno de mis nenes fue que le dijo, Señor, dale sanidad a mi papi. Y mi esposo regresó y ahora él anda con nosotros. Y estamos muy agradecidos con el Señor. Algo que yo también puedo testificar, que el Señor ha sido fiel. Wendy, quiero agradecerle por abrir su corazón y compartir este testimonio con nuestra audiencia. Tal vez haya persona igual que usted
que ha estado sufriendo con la salud de un hijo o una hija y probablemente está esperando ese milagro. ¿Qué mensaje usted enviaría a esta madre o persona? Yo lo que les puedo decir a todas las madres o la madre que me está escuchando en este momento es de que creamos en el Señor, confiemos en Él, porque ahí sí que el Señor en su palabra, Él nos ha dicho, ¿verdad? Que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y yo sigo confiando porque la esperanza que yo tengo en el Señor, yo sé que Él me la ha dado y ahí sí que no desmayemos, sigamos adelante confiando en el Señor porque la voluntad de Él es perfecta y sobre Él nadie, ¿verdad? Y ahí sí que agarrados de Él, nada, ahí sí que sin Él nada podemos ser. Y yo soy una de las que siempre he dicho que donde quiera que yo vaya, el Señor vaya conmigo y sé que todo lo que hago, ahí sí que bajo la voluntad de Él, todo es posible. Y el Señor va a abrir puertas, el Señor va a abrir puertas y la salud Él la va a dar solo que a su tiempo. Hemos escuchado el corazón de nuestra invitada, una madre que ha sufrido ante la enfermedad de su hija y aunque ha sido un proceso largo de tratamiento, de recuperación, pero su fe le ha fortalecido para seguir confiando en el Señor. Mi querida amiga, querido amigo, la fe mueve montañas. La fe es creer, es tener confianza que lo que estás pidiéndole al Señor lo recibirás. En una ocasión Jesús le dice a sus discípulos en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20, de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Está tu fe puesta en el Señor? Quizá hoy estás sufriendo ante la enfermedad de un ser amado. Permíteme orar por ti. Buen Dios que estás en el cielo, hoy vengo ante ti creyendo en lo que nos dice tu palabra. Clama a mí y yo te responderé. Te pido, Señor, por la salud de aquella persona que está sufriendo alguna enfermedad. Te pido que hagas tu voluntad en su vida y que le des paz. También te pido por aquella mujer que está cuidando de ellos y sufre al verlos postrados ante la enfermedad. Dale fuerzas y la confianza para que su fe crezca cada día y que un día ella pueda testificar de tu poder. En tu nombre he orado. Amén. Si te has identificado con nuestra invitada y has recibido esta oración, te invito a que me escribas un correo a info@encuentro.ca o envíame un mensaje en el inbox de Facebook en nuestra página de Encuentro Familiar con Marina Pinto. Será una alegría recibir tu mensaje. Por ahora, solo me queda recordarte que solamente en Cristo hay esperanza y te invito a nuestro próximo programa. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar frente a ti. Puedo imaginarme. Esta fue una producción de Encuentro. Agradecemos que visite nuestro portal en el internet www.encuentro.ca. Si quiere hacer algún comentario sobre este programa o escribir al programa Encuentro Familiar, le voy a agradecer que vaya al internet y ahí va a encontrar todos nuestros datos, www.encuentro.ca. Será hasta nuestro próximo Encuentro Familiar.